En Ecuador han muerto 624 neonatos en lo que va del año, una cifra superior al promedio de los países de la región, según la Asociación de Neonatólogos. Los militares iniciaron su retirada de 8 cárceles a las que ingresaron en enero del año pasado y su custodia pasará a la Policía Nacional. Aunque el gobierno ha cancelado 26 millones de dólares a Solca, las deudas a sus núcleos suman 160 millones. El gobierno ofrece dialogar el 26 de agosto, pero hasta tanto, algunos servicios se ven afectados. El costo total de uniformes, útiles y libros escolares en colegios particulares y fiscomisionales no podrá superar el 14º sueldo, es decir, $470, según el nuevo reglamento del Ministerio de Educación, que se aplicará desde el año lectivo 2026-2027. El asesinato ocurrido el fin de semana en una ciudadela de la parroquia La Aurora confirma que urbanizaciones privadas de Daule, Guayaquil y San Borondón son buscadas por los jefes de bandas criminales para esconderse y almacenar drogas y armas por su cercanía a los puertos. El oficialismo no tuvo los votos en la asamblea para censurar y destituir a la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, quien se salvó del proceso gracias al correísmo. En una reunión virtual, líderes europeos y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky marcaron a Donald Trump los puntos no negociables para la reunión que tendrá con el presidente ruso Vladimir Putin. Televistazo explica cuáles son. El Paris Saint-Germain de William Pacho venció al Tottenham en penales y conquistó la Supercopa Europea. La primera moto voladora, similar a las de películas de ciencia ficción y que alcanza velocidades de hasta 102 kilómetros por hora, ya está en venta y Televistazo les cuenta cuánto cuesta. Tras lo ocurrido con un grupo de neonatos en Guayaquil, la situación de los hospitales públicos en Ecuador sigue en la mira de la Asamblea Nacional y de federaciones médicas. Miércoles 13 de agosto, amigos, muy buenas noches. Actualizamos la información sobre este tema. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Neonatos. ¿Y quién responde? Más de 600 recién nacidos fallecieron en Ecuador en los últimos 7 meses. Esta cifra refleja las condiciones actuales del Sistema Nacional de Salud en el país. La Sociedad Ecuatoriana de Neonatología revela que esas áreas específicas de algunos hospitales públicos están saturadas, lo que suele influir en las causas de mortalidad en los recién nacidos. Carla Delgado amplía la información. La tasa de mortalidad neonatal es el termómetro que mide al Sistema Nacional de Salud. Y en el país, 624 recién nacidos fallecieron en apenas 7 meses, según datos oficiales. La Asociación de Neonatólogos del Ecuador asegura que hay un subregistro, pero en la última década no hubo mayores cambios en la cifra. Por cada 1000 recién nacidos vivos, hay entre 7 y 8 infantes que mueren. O sea que si hacemos cálculos, en el Ecuador para el año 2025, si se comporta como se comportó en el año 2023, se calcula que van a morir unos 1.200 recién nacidos, que es altísimo. Un número mayor comparado con países de la región como Chile, Argentina o Uruguay, en donde 4 de cada 1000 recién nacidos fallecen. Para llegar a esos números y disminuir los decesos en esos países, implementaron 3 estrategias: ampliar las unidades de neonatología, adquisición de insumos y controles minuciosos a las madres embarazadas. En el país, según el presidente de la Asociación de Neonatólogos del Ecuador, ocurre todo lo contrario. Médicos, colegas míos me han dicho que en lugares donde tienen que poner hasta 6 niños, tienen que poner 14 niños, por falta de espacio físico. Hay unidades donde una enfermera tiene que hacerse cargo de dar de comer hasta 10 niños en una guardia y tener al cargo de hasta 4 o 5 niños críticos a una guardia. Eso hace que el sistema colapse. Las 4 causas de muerte de los recién nacidos en Ecuador son por prematurez extrema, malformaciones congénitas, dificultad respiratoria y sepsis bacteriana. Insumos que no puedo tener descartables, sino que me toca acomodar o reutilizar insumos. Se produce porque la enfermera y los médicos están tan sobrecargados de trabajo que no logran hacerse una sepsis de antisepsia adecuada antes de atender un niño a otro niño.
Para conseguir un sistema de salud sano y que reduzca las cifras de mortalidad, Aguiñaga cree que se debe hacer una reestructuración integral del sistema de atención, que no pasa solo por el cambio de autoridades en los hospitales. Ahora, por su parte, el Ministerio de Salud Pública atribuyó la muerte de 10 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil a complicaciones neonatales. La oposición solicita una investigación sobre estos casos, ya que no se realizaron hisopados para determinar si los menores tenían la bacteria KPC, responsable de la muerte de 2 bebés a quienes sí se les practicaron esas pruebas. Lo informa Diego Puente. El oficialismo no tiene certeza de cuántos neonatos que eran tratados en el Hospital Universitario de Guayaquil murieron contagiados con la bacteria KPC. El ministro de Salud, Jimmy Martín, se presentó ante la Comisión de Salud en la Asamblea, en donde dijo que las muertes están usándose con objetivos políticos. En su exposición aseguró que no se reusaron cánulas, como se afirmó en redes sociales, porque existe el stock y que en estos casos no fue necesario su uso. Dio algunas cifras. Dijo, por ejemplo, que 18 menores estuvieron expuestos a la bacteria KPC, pero que no todos murieron. 1 se recupera, 5 están en terapia intensiva y 12 fallecieron, pero puntualizó que esos casos se debieron a diferentes causas, no directamente a la bacteria. El ministerio tiene certeza de que el patógeno fue responsable de 2 muertes. Las otras las atribuyó a complicaciones propias de neonatos que nacieron con menos de 33 semanas de gestación. Con diferentes complicaciones maternas, ruptura temprana de membranas, infecciones a repetición, controles prenatales ausentes, malformaciones congénitas. Para la oposición no se puede descartar que los menores estaban contagiados porque no se les hizo hisopados, ya que no existían reactivos, y que las muertes deben investigarse. Lo que no se ha determinado en este momento es que ellos determinan que estuvo colonizados varios de estos 10 niños, pero no han hecho las autopsias para determinar cuál realmente fue la causa de muerte. En cambio, el oficialismo pone eso en manos de la Fiscalía, en caso de que considere necesario. Porque como todo reporte médico de cada uno de ustedes, nosotros, ciudadanos ecuatorianos, es privado y confidencial. El presidente de la Comisión de Salud considera que el número de muertes en el hospital universitario está dentro del promedio nacional. Sin embargo, el correísmo dice que eso no es cierto. La tasa de mortalidad, el ministro le dijo 5.8 a nivel nacional. Solo en el hospital universitario es el 9.1. Martín, al ser consultado por la prensa si se puede descartar que los otros 10 menores fallecidos no tenían la bacteria, prefirió no hablar. El gobierno adeuda cerca de $160 millones a los 6 núcleos de Solca. Debido a estos atrasos, en Loja se redujo la atención a pacientes y en el caso de Manabí, los proveedores cerraron las líneas de crédito. En el siguiente reportaje actualizamos la información. Deudas con proveedores, líneas de crédito cerradas y disminución en el número de pacientes son parte de los problemas que enfrentan los 6 núcleos de Solca por las deudas del Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El Ministerio de Salud debe cerca de $160 millones y dice que quiere ponerse al día con planes de pago que se discutirán el 26 de agosto en Guayaquil. El gobierno aseguró que en lo que va del 2025 ha pagado 26,2 millones, sin especificar cómo se repartió ese dinero entre los núcleos, que tienen autonomía financiera y administrativa. Solca Manabí dice que tras el anuncio gubernamental recibieron decenas de llamadas de proveedores que quieren cobrar sus deudas. Según su presidente, el Ministerio de Salud debe $45 millones y este año solo han recibido 4.3 millones. El 80% fueron pagados en bonos y el 20% en efectivo. Hay un problema adicional. Hay pacientes que han ganado acciones de protección para recibir medicación especializada costosa, pero debido a las deudas, Solca Manabí ya no los puede comprar. La deuda total con ellos es de alrededor de $500.000. Hemos pagado $200.000 en esta nueva administración con ánimos de seguir pagando dependiendo de los flujos que nos entran, pero la empresa no nos quiere despachar el medicamento. El Ministerio de Salud pagó a Solca Loja cerca de $1,5 millones y la deuda asciende a $8 millones. Las transferencias solo han permitido costear los gastos de operación. Para no entrar en default, han bajado la recepción de pacientes del Ministerio de Salud. Aproximadamente estamos en 1/3 con respecto a la cantidad de pacientes, porque efectivamente la cantidad también de transferencias están en esa misma proporción. El gobierno planteará en 14 días una alternativa para reducir la deuda con Solca. Propondrá pagar una parte en efectivo, otra en bonos y con bienes. Sí sería un poco más complejo, porque ya usted comprende lo que significa
manejar esos bienes como para venta, etcétera. Antes de esta propuesta, en Solcamanaví han recibido bonos canjeables en 3 y 5 años como parte de pago del ministerio. Con ellos han bajado sus deudas con acreedores. Exportadores ecuatorianos confirman a Televistazo que mañana el ministro de Comercio Exterior tendrá los diálogos finales para concretar una posible reducción del 15% de arancel que Estados Unidos le impuso a Ecuador. Mientras eso ocurre, ese impuesto al comercio exterior ya entró en vigencia el jueves pasado y su impacto es millonario para los gremios productivos. Diego Cuenca describe las expectativas. El gobierno ecuatoriano está a punto de cerrar un acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos en una última reunión prevista para este jueves. Así lo confirman a Televistazo, exportadores cuya expectativa es positiva, porque consideran que lograrán reducir el 15% de arancel, que desde el jueves anterior entró en vigencia. Y mañana ya es una reunión final con Jamieson Greer, que es el representante del USTR de los Estados Unidos, el equivalente al ministro de Comercio Exterior. Ya donde se finiquita las negociaciones, es un poco lo que entendemos que va a pasar mañana. Mientras tanto, ese 15% de recargo impacta a los exportadores de productos tradicionales. Para el sector bananero, si esto rigiera durante un año, la afectación sería de $100 millones. Cada caja de la fruta tiene un costo adicional de hasta $1.80 aproximadamente. Para los exportadores de camarón, el impacto anual proyectado por ese impuesto es de $170 millones. La Cámara Nacional de Acuacultura alerta que pone en riesgo a 300.000 empleos que dependen de ese sector, que es el segundo proveedor de camarón de Estados Unidos. Algo similar explica la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador. El producto colombiano o peruano tiene arancel del 10%. A Estados Unidos tenemos proyectado venderle este año no menos de $1.200 millones. Y si tú le pones el 15% a ese valor, hablamos de $180 millones de aranceles, lo cual es una cantidad significativa. Los exportadores se reunieron la tarde de ese miércoles con el ministro de Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo. No hubo precisiones, solo optimismo. Jaramillo tenía previsto viajar hoy a Washington para cerrar la cuarta ronda de negociación, que se espera sea la definitiva. En la Asamblea Nacional, el bloque oficialista no logró censurar ni destituir a la vocal de la Judicatura, Solanda Goyes, a quien se acusaba de incumplimiento de funciones. La falta de argumentos, votos y la salida de su defensa, la defensa de Goyes, le permitieron mantener su cargo. Una reseña de lo ocurrido en el Pleno ayer con Hernán Higuera. El primer juicio político de esta asamblea fue un fracaso para el oficialismo, que intentó destituir a la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes. Ella llegó puntual para escuchar las acusaciones en su contra y tomarse un café. Atenta siguió la sesión y tomó apuntes. Su interpelante, el oficialista Fernando Jaramillo, llegó con un documento de 20 hojas. Le tomó 45 minutos exponerlo ante el Pleno, después de leer un mensaje de solidaridad por el asesinato del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe. Asesinato que ha rompido la democracia y la paz, lamentablemente, de un país de hermano. Los argumentos de la acusación de Jaramillo no fueron lo suficientemente contundentes para demostrar que Goyes incumplió sus funciones. Intentó demostrar que Goyes protagonizó un boicot institucional y una obstrucción de un mandato popular al no dar quórum en 4 sesiones de la Judicatura para aprobar el reglamento de selección de jueces constitucionales. Obviamente, de forma muy clara, obstruyendo y boicoteando el ejercicio administrativo institucional del Pleno del Consejo de la Judicatura. Y en sencillas diapositivas mostró certificados y videos de las sesiones de la Judicatura en las que ella no estaba. Pidió registros biométricos de entrada y salida de la funcionaria y eso presentó como pruebas. Sin embargo, no le dio la gana de ir a las sesiones, así de simple. De hecho, se evidencia que entró a las 9:04 y su salida es a las 23:10 de esa fecha. Goyes pasó con carpeta en mano y actitud optimista al estrado para su defensa. Lo primero que hizo fue calificar de absurdo al juicio en su contra. No dudó en atribuir las responsabilidades mayores al Consejo de Participación Ciudadana y al mismo Consejo de la Judicatura, que intentó, según ella, decidir el mandato de la consulta popular y nombrar jueces, pero sin especialidad constitucional. Contó que Mario Godoy, el presidente de ese consejo, lo quiso hacer al apuro y sin respetar lo que el país ordenó. Yo advertí
que el Consejo de la Judicatura no iba a cumplir con la consulta popular convocada por el presidente Daniel Noboa Asín para que pongamos jueces y juezas especializadas en garantías constitucionales. El interpelante pedía apoyo al correísmo y el correísmo constantemente aplaudió la defensa de Goyes. Eso ya mostraba que al oficialismo no le alcanzarían las voluntades para la censura. Porque esto que trae el señor Jaramillo aquí es un paso más para apoderarse de la justicia. En la votación, lo anticipado. Se requerían 101 votos para la censura y destitución. ADN y los aliados Pachacutic alcanzaron 75 votos por la moción. 5 votos negativos y las 64 abstenciones del correísmo salvaron el cargo de Solanda Goyes, quien vuelve a la judicatura tras denunciar la caótica administración de la función judicial, que a su decir está al borde del colapso. En la información internacional les contamos que Europa y Estados Unidos definen sus posiciones sobre la guerra en Ucrania antes de la reunión de Donald Trump y Vladimir Putin este viernes en Alaska. Líderes europeos y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tuvieron hoy un encuentro telemático con Trump sobre negociaciones territoriales, garantías de seguridad para Ucrania y la urgencia de un alto al fuego. El canciller alemán Friedrich Merz recibió este miércoles al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky en Berlín para incluirlo en la reunión virtual de los líderes europeos que definieron su posición sobre el futuro de la guerra. Del otro lado de la línea estaba el presidente de Estados Unidos Donald Trump, porque el encuentro del viernes de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska será sin Europa y sin Ucrania. Merz dijo que en Alaska deben preservarse los intereses fundamentales de Europa y Ucrania en materia de seguridad. Los europeos dejan en claro que no habrá reconocimiento legal de la ocupación que Rusia ha hecho del 20% del suelo ucraniano, que Trump no debe hacer concesiones territoriales a Rusia y que Putin debe aceptar un alto al fuego inmediato para cualquier negociación. Zelensky advierte que todo lo que concierne a Ucrania debe discutirse exclusivamente con ellos, y sobre el presidente ruso dijo que Putin fanfarronea, que no quiere la paz, que su intención es ocupar toda Ucrania. Europa teme que, como antes, Vladimir Putin responda a estas reuniones con más ataques y desean a Trump suerte en la cumbre con Rusia. Donald Trump quiere lograr un alto al fuego este viernes y advierte que habrá consecuencias muy severas para Rusia si Putin no acepta poner fin a la guerra. Ha dicho que luego de la reunión en Alaska hablará con el presidente de Ucrania y tiene la intención de lograr luego un próximo encuentro simultáneo con Putin y con Zelensky. Entró en vigencia la militarización de Washington, ordenada por el presidente Donald Trump para el control de la seguridad y lucha contra la delincuencia. La Guardia Nacional, agentes federales y el Servicio de Inmigración y Aduanas están en las calles y han ejecutado arrestos. Alrededor de 800 miembros de la Guardia Nacional están desplegados en la capital de Estados Unidos luego de la orden del presidente Donald Trump, que ha calificado a Washington como una de las ciudades más violentas, aunque la gente no lo sienta así, y las cifras de la alcaldía y la policía metropolitana indican que los delitos violentos están en los niveles más bajos de los últimos 30 años. Pero el presidente quiere erradicar cualquier señal de inseguridad o violencia. Incluso ha dicho que las personas sin hogar deben irse de inmediato. La alcaldesa demócrata de Washington, Muriel Bowser, advierte que la militarización de la ciudad es una medida autoritaria. Los detractores de Trump señalan que una ley de 1878 impide a fuerzas militares asumir roles de la policía. Y aunque la misma ley deja exenta a la Guardia Nacional porque sus miembros reportan al gobernador en cada estado y no al gobierno federal, es distinto en la capital, donde es el presidente quien ejerce como su comandante en jefe. A la Guardia Nacional se ha sumado el FBI y también el Servicio de Inmigración y Aduanas. El zar de la frontera, Tom Homan, dice que la medida envía un fuerte mensaje de disuasión, que los delincuentes se mantendrán alejados de las calles porque saben que hay una presencia mayor de las fuerzas del orden. Jared Tyre, residente de Washington, dice que la medida es excesiva, que muchas personas tendrán miedo.
Y Craig Thompson señala al Congreso por el recorte de $1.000 millones en el presupuesto de la ciudad, dinero que dice puede ayudar a la capacitación de la policía y no necesitar así a la Guardia Nacional. Críticos de Trump aseguran que hay además un trasfondo político que apunta a controlar desde el gobierno a otras ciudades con administraciones del Partido Demócrata. El presidente ha dicho que por la inseguridad está mirando a Nueva York y que podría hacer lo mismo en Chicago, que a su criterio es un desastre. Seguimos informando. Expertos en seguridad aseguran que las bandas criminales usan las urbanizaciones privadas no solo para esconderse, también para almacenar drogas y armas. Se aprovechan de estos complejos habitacionales que están cerca del sistema portuario más importante del Ecuador. Merlin Ochoa explica cómo funcionan. La madrugada del 9 de agosto, el silencio de una urbanización en la Aurora Daule se rompió con ráfagas de fusil. 10 hombres armados ingresaron con un TAC electrónico, sometieron a los guardias, sabotearon las cámaras y ejecutaron a 2 personas dentro de una vivienda. Según expertos en seguridad consultados por Televistazo, el tema no es aislado. En enero, en San Borondón, cayeron 2 hombres con fusiles. También en enero, pero en Daule, alias Fede, supuesto cabecilla de los Águilas, fue detenido con droga, dinero y armamento. Y en otro caso, en febrero, 4 hombres fueron masacrados dentro de una casa. Entre los asesinados estaba alias Cantuña, ex policía relacionado al tráfico de drogas. Todos estos hechos ocurrieron en viviendas dentro de ciudadelas privadas. El acceso es limitado, el perímetro es cerrado y para ingresar se debe cruzar por garitas de control. Se les hace mucho más fácil a ellos poder ir a esconderse y encalentar la sustancia ilícita que ellos pues trafican, armas. Los expertos indican que el patrón se repite por la misma razón. Los cantones de Daule, San Borondón y Guayaquil están estratégicamente ubicados a pocos minutos del sistema portuario más importante del país. Son seleccionadas porque están dentro de un margen entre 15 a 40 minutos de desplazamiento para llegar hacia los patios, hacia los sectores donde están los contenedores o los puertos en sí. Ambos coinciden que la criminalidad cambió, pero los reglamentos que rigen a las urbanizaciones siguen intactos. En la mayoría de casos, administradores y dueños de casas no están obligados a presentar contratos de arriendo inscritos en notaría. Y en los casos que sí se inscriben, estos documentos no detallan a profundidad quién habita la vivienda, por lo que es imposible saber sus antecedentes penales. Así lo confirmó a Televistazo el gremio de notarios. Esto les facilita a ellos lavar dinero por un lado, en caso de compras, por otro lado también estar bajo un esquema de no identificación total, sino parcial. Entre San Borondón, Daule y Guayaquil hay cerca de 650 urbanizaciones. Tras cámaras, la policía admite que puede ingresar a las ciudadelas, pero no a las casas, salvo que exista una alerta. Entre muros y jardines impecables es donde se cometen los delitos. La Corte Nacional de Justicia envió a la Asamblea Nacional un proyecto para una nueva ley de extradición. Esta iniciativa busca actualizar la normativa vigente desde hace 25 años con el fin de agilizar los procesos de extradición de ciudadanos ecuatorianos requeridos por la justicia. Paul Romero, en el siguiente reportaje, explica el contenido del documento. Este martes, la Corte Nacional de Justicia remitió a la Asamblea el proyecto de ley de extradición para actualizar la norma y dejar acorde a los convenios internacionales. El organismo señala que la ley, vigente desde hace 25 años, no está actualizada a la cooperación internacional, que ha evolucionado en temas de derechos humanos, combate a la corrupción, crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos y criminalidad en general. El proyecto establece la detención urgente, la prisión preventiva y la detención directa para quienes tienen una notificación roja de Interpol. El presidente de la Corte Nacional de Justicia tendrá la facultad de calificar la procedencia de la extradición. Su sentencia no será vinculante para el presidente de la República, quien tendrá la última palabra y podrá directamente o por intermedio del Ministerio del Interior aceptar o negar la entrega de la persona reclamada. El proyecto de la Corte toma en cuenta la reforma constitucional aprobada en referéndum de abril de 2024, que autorizó la extradición de ecuatorianos requeridos por la justicia internacional.
El proyecto de 39 artículos, una disposición transitoria, 2 reformatorias y 2 finales, toma en cuenta los acuerdos de cooperación bilateral para el intercambio de información y cooperación eficaz entre estados, pero no determina plazos concretos para concluir los procesos. La primera extradición de un ecuatoriano ocurrió en julio pasado con Adolfo Macías Villamar, alias Vito, cabecilla de los Choneros, quien fue enviado a Estados Unidos. Y un concierto gratuito emocionará al público con temas de películas inolvidables como Titanic. Además, el Teatro Variedades alista un show musical inmersivo que se presentará este jueves. Ya viene la agenda cultural y de entretenimiento para estos días. Los famosos temas de películas como Titanic, Harry Potter, Star Wars y El Rey León serán interpretados en el recital gratuito Hollywood in Concert, que tendrá lugar este jueves 14. La sede del Centro Ecuatoriano Norteamericano en Quito recibirá al público que desee disfrutar del espectáculo sinfónico a cargo de la Orquesta de Cámara UIO, bajo la dirección del maestro Patricio Jaramillo. La soprano Erika Guamán será la solista invitada. El concierto arrancará a las 7 de la noche. La Cinemateca Nacional continúa con las proyecciones gratuitas de su festival Archivo Porvenir, dedicado a la memoria fílmica. Hasta el viernes 15, los asistentes podrán ver producciones seleccionadas de varios países, como Francia y Eslovenia, así como cortos y largometrajes ecuatorianos. El objetivo de este encuentro cinematográfico es recordar el valor de historias contadas en varios formatos fílmicos, que pueden cobrar distintos significados bajo un nuevo público. Una experiencia musical inmersiva es la propuesta del colectivo Sonos para su espectáculo Camino al Sur en el Teatro Variedades de Quito. El recital arrancará a las 7 de la noche de este jueves 14. Gracias por continuar en sintonía de Televistazo Estelar. A partir de ahora queda prohibido exigir a los padres de familia que compren uniformes, libros o útiles dentro del colegio. Además, el total de estos rubros no podrá superar los $470 desde el siguiente año. Así lo establece el nuevo acuerdo ministerial para planteles particulares y fiscomisionales. Solo se podrá aumentar la pensión por inversión educativa o por estabilidad, como le explica a continuación Vanessa Robles. El nuevo reglamento de pensiones y matrículas en escuelas y colegios particulares y fiscomisionales está listo para el nuevo año lectivo, que en el caso del régimen Sierra Amazonía inicia el 1 de septiembre, según el acuerdo ministerial de 13 páginas. Para el periodo 2025-2026 queda prohibida la exigencia de comprar textos, útiles y uniformes dentro del plantel educativo o en proveedores específicos. Y en caso de cambiar el uniforme, la medida será obligatoria solo para los estudiantes nuevos. Los demás alumnos podrán continuar con el uniforme anterior. Mientras que en el año lectivo 2026-2027, el valor total de uniformes, útiles y libros escolares no podrá exceder el monto equivalente al 14º sueldo, es decir, $470. El Ministerio de Educación recuerda que se podrá incrementar los valores de pensiones o matrículas únicamente por 2 motivos: inversión educativa, ya sea en infraestructura o recursos tecnológicos, y por sostenibilidad del empleo docente. En este último ítem, las instituciones deberán presentar un flujo de caja proyectado que garantice la estabilidad laboral del personal docente por 2 años. En el caso de solicitar un aumento por inversión, las instituciones deberán justificarlo con un detalle de las obras que realizarán durante ese mismo periodo. En el caso de planteles nuevos o fiscomisionales que decidan cobrar por primera vez a sus estudiantes, deberán respetar los valores establecidos por el Ministerio de Educación. Las escuelas y colegios están obligadas a publicar durante todo el año lectivo información detallada sobre costos de matrículas, pensiones, materiales escolares, uniformes y servicios complementarios. Según el reglamento, en caso de detectarse cobros irregulares, cualquier miembro de la comunidad educativa puede presentar una denuncia en uno de los 141 distritos del país. Mundo.
El gobierno de México entregó a Estados Unidos a 26 integrantes de grupos criminales. La operación se realizó a petición del Departamento de Justicia de ese país. Todos los reos eran cabecillas o tenían vínculos con los cárteles del narcotráfico y otros grupos delictivos, como lo informa Ileana Suárez. Escoltados por un equipo de seguridad. Así fue la entrega de 26 criminales de alto perfil a las autoridades de Estados Unidos. Entre ellos, cabecillas de los grupos más violentos en México, que operan en toda la región y que Washington ha declarado como organizaciones terroristas. En el grupo constan alias El Chavo Félix, alias El Queenie y Leobardo García Corrales, 3 figuras clave del cártel de Sinaloa. Pablo Edwin Huerta, alias El Flaquito de Tijuana, traficante de metanfetaminas, fentanilo y cocaína, y Servando Gómez, La Tuta, cabecilla del cártel de la familia michoacana, así como peligrosos miembros de los Zetas y los Beltrán Leiva. Son delincuentes que estaban recluidos en penales de México y que fueron requeridos por diferentes cortes estadounidenses por su participación en narcotráfico y otros delitos. La entrega se realizó bajo el compromiso de que Estados Unidos no solicitará la pena de muerte para ellos. Ocurre pocos días después de que el presidente Trump ordenara al ejército actuar contra los cárteles internacionales, ante lo cual la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que no aceptará la incursión de fuerzas militares estadounidenses en su territorio. En febrero, México entregó a otros 29 miembros de cárteles, incluido el narcotraficante Rafael Caro Quintero, señalado como responsable del asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas, DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. México enfrenta una intensa presión por parte del presidente Donald Trump, quien ha amenazado con imponer altos aranceles por asuntos como la inmigración y la lucha contra el narcotráfico en la frontera. Aunque el gobierno mexicano asegura haber emprendido una agresiva campaña contra los cárteles, las autoridades estadounidenses exigen más acciones. Y la justicia peruana dictó 5 meses de prisión preventiva para el expresidente Martín Vizcarra por corrupción. El juez ordenó la medida con carácter inmediato por riesgo de fuga y peligro procesal por parte del exmandatario procesado por cohecho pasivo. La acusación contra Vizcarra está vinculada a su periodo como gobernador de la región de Moquegua entre 2011 y 2014, tiempo en el que habría recibido sobornos por $650,000 a cambio de otorgar contratos de obras públicas. Él se ha declarado inocente, pero la Fiscalía ha solicitado penas de hasta 15 años de cárcel. El plazo establecido por un tribunal argentina para que la expresidenta Cristina Fernández y los otros 9 condenados en la causa Vialidad devuelvan $537 millones como reparación al Estado venció esta mañana. El caso de corrupción expuso un fraude que involucró el uso del aparato estatal para beneficio personal de los condenados a través de 51 licitaciones de obras públicas. Fernández solicitó que se declare nulidad absoluta, argumentando que su patrimonio y el de su familia es legítimo. Ahora los jueces deben resolver este pedido, establecer un nuevo monto y que el caso pase a la Justicia Civil y Comercial Federal. El tifón Podul, que azotó el sur y el este de Taiwán este miércoles, dejó un desaparecido, provocó la evacuación de 5.500 personas y obligó a cancelar más de 300 vuelos. Gran parte de la isla suspendió sus actividades ante el avance de la tormenta. El tifón Podul tocó tierra en el condado de Taitung, en la costa este de Taiwán, con vientos sostenidos de más de 150 kilómetros por hora, una fuerza equivalente a la de un huracán de categoría 2. 14 condados suspendieron sus actividades y se cerraron puertos como medida de precaución. Los servicios de emergencia evacuaron a más de 5.500 personas. Las fuertes lluvias y los vientos destruyeron techos de locales comerciales y viviendas. Además, hubo cortes de energía que afectaron a 130.000 usuarios. El Ministerio de Transporte informó de 381 vuelos nacionales e internacionales que fueron cancelados. Podul avanzó por el estrecho de Taiwán y para entonces las autoridades reportaron una persona desaparecida y 33 heridas.
Los servicios meteorológicos de Taiwán advirtieron que tras el paso del tifón, las lluvias continuarán con fuerza en las regiones montañosas, que fueron gravemente afectadas por el tifón Danas el mes pasado y que provocó lluvias durante una semana. Se prevé que el tifón Podul toque tierra ahora en la costa sur de China, la madrugada del jueves. Los bomberos de Grecia luchan contra más de 20 incendios forestales. La mayoría de los focos están en la península del Peloponeso, donde las llamas amenazan granjas y viviendas. El fuego ha consumido varias estructuras, así como decenas de vehículos en un depósito de chatarra. Las llamas causan estragos en Grecia, donde más de 1000 bomberos combaten los voraces incendios forestales. Los focos de mayor peligro están en el sur del país, en la península de Peloponeso. Ahí Patras, una de las ciudades griegas más grandes, está bajo asedio. Ya se reportan severos daños. Las llamas alcanzaron la zona industrial, calcinando comercios, talleres y un depósito de chatarra con cientos de vehículos. Además, el fuego avanza por las montañas, amenazando viviendas y granjas. Las autoridades ordenaron la evacuación de 25 comunidades y los residentes han huido sin dejar atrás a sus animales. Perros, cabras, burros y ovejas son puestos a salvo mientras las brigadas de bomberos intentan controlar la situación por aire y tierra. Grecia reporta más de 20 focos activos, incluyendo en las islas. Son avivados por el clima seco y la ola de calor que eleva las temperaturas por encima de los 40 grados centígrados durante el día. ¿Y qué tenemos este miércoles en las noticias de los avances científicos y tecnológicos? Una moto voladora ultraligera fue fabricada por una empresa polaca. Se trata de un vehículo que combina innovación tecnológica con diseño futurista y cuesta $880.000. Además, en Australia se descubrió una ballena extinta con dientes afilados y ojos grandes. Vamos a verlo. La empresa polaca Volonaut inició la preventa de su moto voladora Airbike, un vehículo que combina innovación tecnológica con diseño futurista. Esta moto ultraligera, que pesa entre 30 y 40 kilogramos gracias al uso de fibra de carbono y piezas impresas en 3D, elimina las hélices visibles y las reemplaza por 4 microturbinas que le dan empuje y dirección, lo que mejora su aerodinámica, seguridad y maniobrabilidad. La Airbike alcanza una velocidad máxima de 102 kilómetros por hora en su versión comercial. El precio final estimado es de $880.000. La empresa no ha especificado la altura máxima que puede alcanzar y su venta es exclusiva a través de su sitio web. Paleontólogos australianos descubrieron una antigua ballena de 2 metros de longitud, con dientes afilados y ojos del tamaño de pelotas de tenis, que habitó las costas de Australia hace aproximadamente 25 millones de años. La nueva especie de fósil fue nombrada Janjucetus dularde, a diferencia de las ballenas actuales que se alimentan por filtración. Este ejemplar tenía un cráneo robusto, visión aguda y una dentadura especializada para cazar, lo que indica un comportamiento depredador. Guardias de seguridad que extorsionaban a médicos en Machala fueron capturados, mientras que en Santo Domingo de los Áchilas los habitantes hallaron restos humanos a la orilla del río. Informa Merlin Ochoa. En Machala, la policía capturó a 2 mujeres y un hombre señalados por los agentes de integrar una banda que extorsionaba a médicos del hospital Teófilo Dávila y del subcentro Velasco Ibarra. Según las investigaciones, los sospechosos, que trabajaban como guardias de seguridad, vigilaban a las víctimas, tomaban fotografías y exigían $5.000 para no atentar contra sus vidas. Las 2 mujeres fueron detenidas dentro del hospital. En Santo Domingo de los Áchilas, moradores del sector Ébano hallaron restos humanos en la orilla del río Toachi, cerca del camal municipal. Personal policial, criminalístico y bomberos realizaron el levantamiento de piernas, manos y cabezas que corresponden a 2 personas. Fueron trasladados al centro forense para su identificación.
En Guayaquil, 350 policías allanaron 10 casas y capturaron a 19 personas en Nueva Prosperina, Esteros, Sur y 9 de octubre. Entre ellos, 4 integrantes de la banda Dulces Sueños, expertos en someter con escopolamina a turistas de montañita para luego delinquir en la ciudad. Las redadas se ejecutaron en territorios controlados por tiguerones, lagartos, Latin King y águilas. Las Fuerzas Armadas ya no van a controlar 8 de las 19 cárceles en las que estuvieron durante más de un año. La seguridad y vigilancia de los centros penitenciarios fue transferida a la policía y también al SNAI, que ahora es parte del Ministerio del Interior. Paul Romero con las implicaciones de esta decisión. Los militares iniciaron su retirada de las cárceles del país. Desde este 10 de agosto, el control de la seguridad interna y externa de 8 centros penitenciarios, de los 19 en los que permanecían las Fuerzas Armadas, pasaron a la Policía Nacional. Esos centros son de Archidona, Napo, Regional de Cotopaxi, Jipijapa en Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Quevedo en Los Ríos, Turi en Azuay, Machala, El Oro y Loja. Las Fuerzas Armadas asumieron el control de la seguridad de las cárceles el 9 de enero de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción y declaró conflicto armado interno. El gobierno justificó la decisión con informes de inteligencia que determinaban a las cárceles como centros de operación de los grupos criminales y así justificó la intervención militar permanente. En un año 7 meses de control militar, no hubo masacres carcelarias que entre 2021 y 2023 superaron las 400 víctimas. Tampoco amotinamientos, pero se presentaron otros problemas. Organizaciones de derechos humanos denunciaron excesos y muertes de reos por inanición. Hubo infiltración de grupos criminales en las Fuerzas Armadas. Más de una docena de uniformados fueron detenidos por ingresar teléfonos, armas y drogas a los centros penitenciarios. Y complicidad en la fuga de delincuentes peligrosos. En junio, 19 militares fueron procesados y detenidos por su implicación en la fuga de Federico Gómez Quinde, alias Fede, cabecilla de los Águilas, de la Penitenciaría del Litoral. El 31 de julio, un tribunal de Guayas levantó esa medida y ordenó que los militares se presenten semanalmente ante la Fiscalía. Los uniformados continuarán temporalmente en 11 de los 36 centros penitenciarios del país, entre ellos los considerados más peligrosos, la Penitenciaría del Litoral, la Cárcel Regional de Guayaquil y la de Esmeraldas. Y un informe de la Defensoría del Pueblo califica como inhumanas las condiciones en las que se encuentran los presos de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil debido a la crisis sanitaria que enfrenta ese presidio. Mientras tanto, los privados de libertad se pronunciaron en un video pidiendo al Estado atención médica. Más detalles de esta situación con Bessie Granja. Hay un nivel de desnutrición muy grande. En un video de casi 3 minutos grabado el domingo 11 de agosto y entregado a sus familiares, un grupo de presos de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil solicita atención médica y comida para quienes están enfermos en ese centro de detención, donde hay 553 diagnosticados con tuberculosis. En las imágenes, los privados de libertad aseguran que la atención médica no se abastece en el policlínico, inaugurado el pasado 9 de junio. Otro video registra las condiciones de los internos, como este hombre, quien cumple su sentencia en el pabellón número 3. Fue diagnosticado con tuberculosis y presenta desnutrición crónica. Aunque un grupo de 574 reos fue trasladado el 29 de julio a la cárcel regional para recibir atención especializada, él no fue enviado. Para la Defensoría del Pueblo, las condiciones inhumanas en las que se encuentran las personas detenidas deben ser identificadas como una forma sistemática de prácticas de tortura psicológica y física. Así consta en un informe de la institución redactado el pasado 22 de abril, cuando funcionarios realizaron un recorrido en dicho reclusorio con un juez de garantías penitenciarias. Allí también constataron la saturación en las solicitudes de atención médica y observaron a 3 reclusos en estado cadavérico en camillas, ubicadas en los exteriores de la prisión por falta de espacio. Ante la pregunta sobre el traslado a un hospital, cita el documento, el personal indicó que entonces no habían ambulancias disponibles.
Según la Defensoría del Pueblo, desde enero hasta abril, las Fuerzas Armadas no permitieron el ingreso de medicamentos, lo que ha resultado en la suspensión de los servicios. Televistazo solicitó información detallada sobre la situación carcelaria al SNAI, responsable del manejo de las cárceles en el país, pero no hubo una respuesta. La Asamblea Nacional llamó a los legisladores a fiscalizar la red de salud pública en territorio. Aunque inicialmente se decidió suspender las sesiones para facilitar ese trabajo, posteriormente se rectificó la medida. La oposición sostiene que esta acción busca obstaculizar las comparecencias previstas y evitar una rendición de cuentas por parte de las autoridades. Lo informa Patricio Díaz. Las autoridades legislativas dispusieron una verificación de la red de hospitales públicos como parte de su deber de fiscalización. Invitaron a los legisladores a que en territorio visiten los hospitales y revisen la situación de pacientes y familiares, medicamentos y equipos, y de modo especial las áreas de neonatología. Inicialmente, esa misión incluía que se suspendan las sesiones de la Asamblea de esta semana. Eso se rectificó y se descartó, al menos para las actividades de este miércoles. Pero para el correísmo, la decisión de mandar a los legisladores a territorio tiene otras intenciones. Bloquear que comparezcan los ministros, funcionarios, la sociedad civil, colegios de médicos, frente a este hecho que es una tragedia que debe tener respuestas, que no se debe politizar. En el Partido Social Cristiano coinciden. Dicen que los legisladores no necesitan una disposición para verificar lo que ocurre en los hospitales. Pero lo que se requiere son respuestas de la crisis que vive el sistema de salud. Que permita que comparezcan los ministros, pues, al pleno de la Asamblea, que permitan los cambios del orden del día, que den los votos para los cambios del orden del día para fiscalizar. Lamentablemente el gobierno se ha cerrado en una nube que no permite que se fiscalice. Entonces, ¿qué buscan ahora? ¿Que los asambleístas vayan a los hospitales a armar un show y que quede en nada? El oficialismo ha preferido no pronunciarse sobre este llamado de las autoridades legislativas y responder las críticas de los otros sectores, quienes de todas formas dicen estar dispuestos a recorrer los hospitales. ¿Qué se hará con sus informes? Todavía la Asamblea no lo confirma. Dos comisiones ya fiscalizan el tema: la de la niñez, liderada por el correísmo, y la de salud, de mayoría oficialista. Y la intervención militar que anunció el Ministerio de Salud en 3 hospitales públicos de Guayaquil aún no arranca. Ya hace pocos minutos se designó a otros 2 gerentes para los centros hospitalarios de Monte Sinaí, también Guasmo Sur, quienes se suman al capitán de navío Marco Patricio Zambrano, quien va a dirigir el hospital universitario de la misma ciudad. Informa Luis Alfredo Zúñiga. Este miércoles el movimiento en los exteriores del Hospital Universitario de Guayaquil transcurría con normalidad. Pero en el interior, según el delegado provincial de la Defensoría del Pueblo que acudió por la mañana, se toman precauciones, ya que 5 neonatos permanecen en la unidad de cuidados intensivos contagiados por la bacteria KPC. Y por eso, de 10 a 15 días, no habrá nuevas atenciones. De no recibir más pacientes para el área de neonatología y han ya comunicado de esta decisión a la Coordinación Zonal del Ministerio de Salud para que sean atendidos y recibidos en los otros centros hospitalarios. Aún no ha acudido el nuevo gerente, que según anunció el ministro de Salud, será un oficial de la Armada, pues esa fuerza militar intervendrá en este y otros 2 hospitales públicos de Guayaquil. Luego del anuncio del ministro, la Armada del Ecuador realizó un proceso de selección entre diversos perfiles, trabajo que se extendió hasta la noche del martes, y ahí se definió que el capitán de navío Marco Patricio Zambrano será el nuevo gerente del hospital universitario. Marco Patricio Zambrano es doctor graduado en la Universidad Central del Ecuador. Tiene una especialidad en nefrología y una maestría en educación. Se suma una maestría en gerencia hospitalaria en la Escuela de Negocios en ESPOL. Ha desempeñado su carrera en hospitales navales del país y en la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Y luego de una extensa reunión en Guayaquil este miércoles, se designó al capitán de navío Pablo Alberto Herrera Salazar como gerente del Hospital del Guasmo Sur, quien ya ocupó este cargo anteriormente en esta casa de salud, y al capitán de navío Luis Alejo Bando Espinosa a la gerencia de Monte Sinaí. Los gerentes navales contarán con un equipo de 10 personas para ocupar áreas como jurídico, talento humano y bodega. Y lo que se busca, según el ministro de Salud, es dar seguridad a los pacientes, el personal y combatir la corrupción.
En febrero de este año también se hizo una intervención con policías y militares en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en el sur de Guayaquil, luego del secuestro del director administrativo Ronnie Camba, de quien aún no se conoce su paradero. Meses después de la intervención, las quejas de pacientes por falta de insumos y medicinas continúan. El Servicio de Rentas Internas amplió el plazo para presentar las declaraciones y anexos tributarios que vencieron este martes. Ahora podrán hacerlo hasta el 19 de agosto si el noveno dígito del RUC es 1 y hasta el 21 de agosto si el noveno dígito es 2. El SRI emitió ya una resolución con las nuevas fechas porque ayer su plataforma virtual se saturó ante la alta demanda de usuarios. Y el Registro Civil lanzó el asistente virtual 119, un servicio que mediante llamada telefónica informa a los usuarios sobre los requisitos y pasos para realizar trámites en esa institución. La plataforma no permite agendar citas ni solicitar documentos de identidad, como lo explica Adriana Bermejo. Con salón lleno y la presencia de altos funcionarios, entre ellos el ministro de Telecomunicaciones, el presidente encargado del CNE y los directores del INEC y del Instituto Geográfico Militar, el Registro Civil protagonizó lo que su director calificó como un hito histórico para el país. Presentó una plataforma de $24,000 que usa inteligencia artificial. No agenda citas, no realiza trámites virtuales y tampoco resuelve el déficit de turnos para sacar cédulas y pasaportes que diariamente denuncian los usuarios en redes sociales. Es un sistema de atención al público que informa los requisitos y pasos para hacer cualquier trámite del registro civil, la misma información a la que pueden acceder en menos de 30 segundos en un buscador de Internet. Y esto es una tendencia a nivel mundial, no solamente en el Ecuador. Para demostrar las cualidades de la plataforma, Otón Rivadeneira, director del registro civil, hizo pruebas con funcionarios en el escenario. Marcaron 119, digitaron su número de cédula y un asistente virtual les dijo la fecha de caducidad de su pasaporte y su cédula. Hola Tito, es un gusto atenderte. Se te recuerda que tu cédula vence en marzo de 2031. La voz de la gente virtual es lo más humana posible, ¿no? No nos escucha como un robot, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿cómo está? El ministro de Telecomunicaciones, Roberto Curi, felicitó la iniciativa y dijo que como funcionarios aprenden de las políticas públicas que se aplican en otros países. Uno puede hasta registrarse y automáticamente el sistema detecta que ya estás con 6 meses previos a que venza tu pasaporte, automáticamente te lo envía. Ya ni siquiera tienes que ir a hacer fila o pedir turno. En Ecuador, eso no ocurre. Hay usuarios que no consiguen turno, según denuncian en redes. No consigo turno, obviamente, porque es como una escasez. Es como que fuera usted una panadería y usted hace 100 panes al día, ya al 101 cliente que viene ya no alcanza pan. Este problema no es de ahora. Este problema lo han pasado todos los gobiernos y en otros gobiernos ha sido peor este tema. Rivadeneira dijo que está previsto que se aumenten máquinas de impresión para cédulas y pasaportes, pero no precisó cuándo. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea tiene previsto aprobar esta noche el informe para el primer debate del proyecto de ley que va a regular a las organizaciones sociales y también a las fundaciones. Patricio Díaz explica 2 de las modificaciones que la Comisión decidió incorporar al texto original enviado por el Ejecutivo. Las organizaciones sociales sin fines de lucro tendrán una clasificación. Así se lo propone en el informe para primer debate de la Ley Urgente de Transparencia Social. La Comisión de Desarrollo Económico incluyó esta segmentación a la propuesta original del presidente de la República. Las divide según su nivel de riesgo entre bajo, medio o alto. Se van a segmentar las ONG, en este caso organizaciones sin fines de lucro también, en tema de ingresos, tiempos y también servicios. Eso es importante para saber y tener una razón sobre la utilización de los fondos que van a tener. De acuerdo a esa clasificación, deberán entregar información a las autoridades de control e implementar sistemas de monitoreo que alerten sobre riesgos de desvío de fondos a fines ilícitos. En la parte tributaria del proyecto, la comisión ratificó que las empresas paguen por sus utilidades no distribuidas. El valor será retenido, pero podrá ser compensado. Las sociedades tendrán 2 años para decidir si hacen una distribución de dividendos o capitalizan esas utilidades.
Es un crédito tributario que luego, cuando ya tomen esa decisión, si es de reinvertir, se les hace el desembolso o se les devuelve la retención realizada por el fisco, y si en caso deciden distribuir utilidades, se les resta de lo que ya se les retuvo inicialmente. El objetivo del gobierno de recaudar 545 millones de dólares con esta medida se mantiene. La presidenta de la comisión suspendió la cita hasta las 21 horas, cuando votarán la aprobación del documento. La sesión para primer debate en el Pleno se espera se realice el próximo martes. Una misión internacional de observadores supervisa la elección del fiscal general del Estado. Jaime Arellano, secretario ejecutivo de la misión, manifestó esta mañana en Contacto Directo que para asegurar la independencia de la Fiscalía, los postulantes deben estar apartados de cargos gubernamentales. Hizo referencia a la posibilidad de que participe el exministro de Gobierno, José de la Gasca. Más detalles con Adriana Bermejo. La Fiscalía General del Estado está por renovarse y una misión internacional de observadores está en el país para vigilar su proceso de designación. Es la misma comisión que observó la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, proceso que fue suspendido en medio de escándalos de corrupción y aún no se reanuda. El ex viceministro de Justicia de Chile y hoy secretario ejecutivo de la misión, Jaime Arellano, dijo esta mañana en Contacto Directo que la Fiscalía debe estar alejada del poder político para garantizar su independencia. Esto a propósito de que el ex ministro de Gobierno de Daniel Noboa, José de la Gasca, no descarta participar en la selección. Y lo que se busca, obviamente, es un criterio técnico y objetivo en las investigaciones, que asegure que no se usa la Fiscalía para perseguir a eventuales adversarios políticos del gobierno de turno y que tampoco se encubren eventuales delitos que pudieran haber ocurrido en el ámbito, ¿cierto?, cercano a quienes se encuentran en el poder. Si bien en Ecuador no hay ninguna prohibición para que miembros recientes del gobierno postulen para el concurso de fiscal, para Arellano sí es una alerta que un exministro en funciones hasta hace pocas semanas sea parte del proceso de selección. No estoy diciendo que no pueda participar, es clara la norma acá en el Ecuador. Siempre va a haber la duda cuando se tome una decisión de alguien que viene recién saliendo de un cargo en el gobierno, si esas decisiones en determinadas situaciones obedecen al criterio técnico de la Fiscalía u obedecen a un eventual conflicto de interés por la función o el lugar desde el que venía. Para Arellano, el concurso debe cumplir ciertos requisitos. Es necesario que se hagan pruebas técnicas y con preguntas relevantes, que haya auditoría de las plataformas electrónicas en las que se haga el examen teórico para evitar la filtración y que la información de todo el proceso sea pública. Encontramos a las personas más adecuadas, con los mejores conocimientos, sin conflicto de interés y tratadas en igualdad de condiciones para que gane la persona más adecuada para el cargo. La misión internacional estará en Ecuador hasta mañana y al final de su visita emitirá sus recomendaciones y sugerencias. 175 países, incluido Ecuador, participan de la elaboración del Tratado Global de Plásticos que se realiza en Suiza desde el 5 de agosto. La intención principal es establecer límites en la producción de este material, donde se han encontrado más de 4.000 sustancias químicas peligrosas, como lo revela Vanessa Robles. Ante la crisis planetaria declarada por Naciones Unidas tras el hallazgo de plástico en alimentos, agua, sangre y el sistema digestivo de los seres humanos, 175 países negocian desde hace 8 días el primer Tratado Global de Plásticos desde el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza. Ecuador tiene un equipo negociador y otro de observadores que participan de esa cumbre. Una de ellos es María Esther Briz, directora de Mingas por el Mar, y detalla el aporte de los delegados. La delegación de Ecuador ha presentado texto para mantener una alta ambición en la protección de los derechos humanos, también en la protección de las comunidades afectadas por la contaminación por plásticos, incluidas comunidades isleñas, también en impulsar modelos de reuso que no sean tóxicos. Se estima que actualmente se producen más de 400 millones de toneladas de plástico al año en el mundo, de los cuales 14 millones terminan en los océanos. Por ello, la intención principal de la convención es que se establezca un límite para la producción de plásticos por país, pues al momento no es controlado. En Ecuador, por ejemplo, solo hay una ley que ya regula su uso. Y aunque ya se han conseguido avances como la inclusión de material reciclado en bolsas plásticas, por ejemplo, aún no se ha logrado aplicarlo en su totalidad.
detalla Briz. No hemos conseguido todavía dejar de usar plásticos en todas las áreas protegidas o en áreas de costa, que es algo que indica la ley. Se ha logrado dejar de usar sorbetes o vasos desechables de poliestireno expandido, que se pueda ir a hacer inspecciones en los lugares de venta y distribución de los plásticos que ya no se deberían de estar usando y vendiendo. El encuentro en Ginebra concluirá este jueves, pero aún no está claro cuántos países suscribirán el acuerdo, pues hasta el miércoles no se llegaba a un consenso sobre su contenido. Es momento de las noticias del espectáculo, amigos. Beyoncé ganó su primer premio Emmy por su espectáculo de medio tiempo, Beyoncé Bowl, que superó los 27 millones de espectadores. Además, les contamos que el colombiano Santiago Cruz incursiona en el género regional con su nuevo tema titulado Si eso te hace feliz. Más novedades con Ana María Palacios. Beyoncé ganó su primer Emmy por su espectáculo de medio tiempo durante un partido de la NFL del 25 de diciembre de 2024, transmitido por una plataforma digital. El evento, conocido como el Beyoncé Bowl, superó los 27 millones de espectadores. Fue galardonada en la categoría Vestuario Destacado para Programación de Variedades, No Ficción o Realidad. Uno de los momentos más destacados fue su actuación junto a su hija Blue Ivy Carter. La cantante mexicana Faye se une a la española Marta Sánchez para reinterpretar su clásico noventero Azúcar Amargo, estrenado originalmente en 1996. Este lanzamiento es el primer adelanto del próximo álbum de Faye, con el que celebra casi 3 décadas de trayectoria. Este año continúa con su Hits Tour, que incluye conciertos en el Auditorio Nacional y su esperado regreso a los escenarios de Estados Unidos. Santiago Cruz incursiona en el género regional con el tema Si eso te hace feliz, junto a Miller Sebastián. El cantante colombiano continúa promocionando su disco 15 de Caminos, un proyecto que celebra los 15 años de uno de sus álbumes más emblemáticos. China presenta su primera banda de rock formada solo por robots. Según sus desarrolladores, los androides cuentan con un sistema que analiza partituras electrónicamente y luego las traduce en movimientos. Su primer concierto será mañana y Merly González nos muestra las imágenes en el siguiente reportaje. La primera banda de rock robótica en el mundo tiene 5 integrantes. 2 tocan guitarras, 1 el bajo, otro la batería y 1 el teclado. Fueron diseñados por la empresa Hefei Panshi Technology y pueden interpretar piezas con precisión y fluidez gracias a la inteligencia artificial. Sus desarrolladores explican que pueden analizar partituras y traducir las notas a códigos, que luego generan los movimientos de cada uno con sus instrumentos. Nuestros 2 guitarristas y el bajista utilizan cilindros neumáticos que cubren el traste para pulsar los acordes, mientras que el tecladista y el baterista tienen dedos y brazos adicionales, dice este ingeniero. Hefei planea aumentar la tecnología de estos músicos robóticos para que sus movimientos sean más rápidos y tengan la capacidad de conversar entre ellos y con el público. El debut de la banda será mañana en la ceremonia de apertura de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides que se realizarán en Beijing. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo las invitadas son Gina Romero, ella es relatora especial de la ONU, para hablar sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. También esto ante la preocupación internacional por la protesta contra la Corte Constitucional. La democracia está en riesgo por la estigmatización. Además estará con nosotros Blanca Quiñones, basquetbolista ecuatoriana. Contará su historia tras convertirse en la primera sudamericana en ser reclutada por el equipo estadounidense de la Universidad de Connecticut, quedando a un paso de la WNBA. Sigan las noticias, amigos, a toda hora en ecuavisa.com. Información siempre verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.